A ver. Ya estamos en vivo, puedes comenzar, Lucía. Ya. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda sesión, de Cocina de Autor 2020. Y los dejo ahora con Daniela Ramírez y José Carlos Irigoyen, quienes conversarán sobre su novela Mejor el Fuego. Dani. Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenido José Carlos nuevamente a Cocina de Autor. José Carlos Irigoyen es poeta, narrador y docente. Ha publicado los poemarios El libro de las moscas, El libro de las señales, Les Ligor en el infierno. Ha escrito las crónicas deportivas Breve historia del fútbol de Indonesia y Con todo contra todos, una historia de la selección peruana 1968-2018, así como libros documentales. Es autor de las novelas Pequeña novela con cenizas, Orgullosamente solos y Mejor el fuego, título que nos reúne hoy. Bueno, bienvenido José Carlos, nuevamente a Cocina de Autor. Me acuerdo que tú participaste en una de las primeras ediciones, nos visitaste y conversamos cuando habías publicado Pequeña novela con cenizas, ¿no? Han pasado varios años, sí. Varios libros, ¿sí? Y bueno, es la verdad un gusto tenerte, es un gusto siempre tenerte en la PUC acá con nosotros. Gracias, Daniela, lo mismo de estar acá, aunque sea virtualmente. Aunque sea virtualmente, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, el tema de esta edición de Cocina de Autor es publicaciones del 2020, ¿no? Entonces, hablemos sobre tu último libro, que además es un libro muy particular, polémico, ¿no? Y yo quisiera empezar conversando sobre el título, ¿no? Mejor el fuego. Que quisiera que nos comentes un poco sobre la elección del título, que bueno, es un poema, es el último verso de un poema de Luis Cernuda, Limbo, ¿no? Y que parece muy acertado, si uno toma en cuenta la evolución del personaje, ¿no? La pérdida de la inocencia y cómo él, de un mundo estructurado y casi perfecto, va derivando y entrando hacia este mundo oscuro, sórdido, ¿no? Violento. Cuéntanos un poco sobre la elección del título. Bueno, corresponde a lo que has dicho, pero también corresponde a algo que, más allá de la historia, tiene que ver con la forma en que la historia está escrita. Es una historia escrita desde desde un aliento poético muy particular, ¿no? Que yo trabajé muy conscientemente. Porque los dos libros anteriores me parecía que daban mayor prioridad a la historia. Algo se escuchó. A la historia y a la peripecia y a la investigación y el ensayo que algunos de ellos tenían. Sin embargo, acá yo quería que las acciones, que la vida del personaje, su evolución, sus cambios estuvieran asignados por un aliento poético que de alguna manera lograra poetizar lo insoportable. Alguna vez lo dije, que mi interés con este libro era poetizar lo insoportable, que era que las cuestiones más duras de la sexualidad y del género y de la violencia física alcanzaran cierta belleza formal y alcanzaran cierta estética, digamos, turbia y cuestionadora. Eso es lo que podríamos decir. Sobre el título, pues parte exactamente de un poema de Luis Cernuda, que a mí me gusta mucho como poeta, aunque no es un poeta que yo lea mucho, pero las pocas veces que en los últimos años he podido releer unos poemas suyos, aquí atrás tengo el libro, de vez en cuando lo veo, siempre, nunca me ha decepcionado. Y este libro tenía muchos títulos, es un libro que me demoró 3 años hacer. Y me demoró 3 años hacer porque no encontraba el tono, y el tono me lo comenzó a dar cierta poesía que iba leyendo. Y al principio tenía títulos un poco, pues, de poca enjundia, muy, digamos, muy descriptivos, o digamos, un poco estridentes, quizá porque no sabía cómo condensar la experiencia del libro en un nombre. Y cuando leo el libro de Cernuda, este libro, el poema de Cernuda, me pareció no ser un poema hermoso, sino que es un poema también sobre la decadencia y sobre y la desesperanza.
El Limbo trata de eso, ¿no? A partir de la experiencia de un artista. Y el verso final, Mejor la destrucción del fuego, iba a ser el título original. Iba a ser exactamente así. Iba a ser Mejor la destrucción del fuego. Y así estaba en la primera versión. A veces me pregunto si me equivoqué, era el mejor título ese o el que puse, pero el que puse por lo menos tiene la ventaja de ser mucho más conciso y ser mucho más rápido de recordar, ¿no? El otro me parece que es un alarde de rareza, un título como verso tal cual está, lo cual no me desagrada, pero siempre he creído que no hay mejor título que el que se recuerda con cierta facilidad, ¿no? Recuerdo que había un profesor en la universidad que se quejaba de que La Casa Verde era un mal título, porque es un título muy evidente, muy predecible, y sin embargo creo que es uno de los títulos de literatura peruana que más rápidamente se me viene a la cabeza, ¿no? Esa concisión me parece que es lo que yo quería lograr. Justo has hablado sobre el lenguaje, ¿no? Entonces bueno, yo ya te lo he comentado en otra ocasión, para mí el gran personaje principal de Mejor el Fuego es precisamente el lenguaje, ¿no? Y es un lenguaje cuya textura es rara, es particular, ¿no? Hay un contraste muy interesante entre la trama y el lenguaje, precisamente. La trama es una cosa sórdida, dolorosa, violenta, y sin embargo el lenguaje es sublime, hay intensas figuras poéticas, una fuerte carga lírica, ¿no? Y esto genera que la textura del texto sea totalmente distinta a lo que has hecho anteriormente, ¿no? Sí, creo. Sí. Entre tu pasado de poeta y tu presente narrativo. Cuéntanos un poco sobre cómo, tú ahora comentaste, yo lo hice como adrede, ¿no? O sea, Sí, por supuesto. Sí. yo quería contar lo aborrecible a través de un lenguaje poético. Quisiera que nos cuentes un poco sobre el proceso que te llevó finalmente a crear esta textura, porque creo que esa es la rareza de Mejor el Fuego, ¿no? Se narra lo inenarrable a través de un lenguaje sublime que está casi en las nubes, ¿no? Bueno, yo creo que sí, hay un interés de sublimar lo aborrecible, lo espantoso, sí. Yo no estoy tan seguro, y no lo digo como falsa modestia, sino como una convicción estética, que sea un lenguaje lírico y bello en el sentido estricto de la palabra, sino me parece que es una poesía de lo visceral. Es un lenguaje que no avanza en la novela con, digamos, musicalidad ni con delicadeza, sino todo lo contrario, avanza de manera dura, digamos, lejos de lo entrañable, lejos de la ternura, sino que es un lenguaje que intenta reflejar un mundo donde esos sentimientos nobles no tienen cabida. Un lirismo visceral, total. Exactamente, y yo creo que unos motivos por los cuales yo me demoró no fue por la historia, porque la historia la tenía más o menos clara, sino la forma y la contaba. Yo escribí este libro por primera vez en el 2018 más o menos, o sea, ya terminado, y ya como ciento y pico páginas más o menos como lo que publiqué al final, y me parecía que el libro tenía el gran problema de que lo que contaba en sí mismo era de una espantosa dureza, ¿no? O sea, había un, 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 un- es un catálogo de horrores en un momento. Yo no quería escribir un catálogo de horrores. O sea, sé que en el fondo lo es. Sé que en el fondo uno puede decir que cada capítulo del libro, pues, entraña una visión desesperanzada y terrible de los afectos y de las relaciones humanas. Eso sí es verdad. Pero quería que todo ello estuviera narrado de tal forma que el lector pudiera envolverse en esta prosa
que de alguna manera metaforiza y simboliza tantas cosas a la vez, porque el libro ciertamente trata sobre un chico que está pasando su adolescencia en una ciudad dura, indiferente y oscura, pero a la vez es una metáfora de una época. Ese libro no se titula en los 90 porque a mí se me ocurrió, sino porque efectivamente lo que ocurre en el plano sexual a este chico le está pasando en el plano político a un país entero, ¿no? Es un país donde la degradación de lo institucional, de la degradación de los valores, en el que la incertidumbre histórica de alguna manera tiene las mismas tribulaciones que este muchacho que camina por Lima, que avanza por Lima. Yo quería un lenguaje que pudiera unificar a ambos sectores, que pudiera hacer que no solamente fuera una historia individual, sino que a través de esta historia individual pudiera conectarse a una historia más colectiva, más social, sin caer digamos, el típico, la típica historia panfletaria, digamos, en la típica historia llena de ciertas cuestiones intercambiables que suele ocurrir en la ficción política. Mi libro tiene un factor político, pero es un matiz que he intentado que sea lo más digamos, sutil posible, ¿no? Y creo que el lenguaje me ayudó mucho a eso. También me ayudó mucho algunas lecturas de autores que para mí son muy importantes y que menciono en el libro, como Juan Goytisolo o como Pier Paolo Pasolini, y otros que no menciono. Yo creo que ese es un libro, por ejemplo, que tiene una herencia muy importante de Osvaldo Reynoso. Creo que Osvaldo Reynoso es un autor que también tenía el mismo ideal que yo, hacer de lo sórdido, de lo oscuro, de lo corrupto, extraer poesía y esplendor de ello, ¿no? Y para mí su lectura fue muy importante. ¿Qué otros, además de Osvaldo Reynoso, qué otros autores, qué otros libros te acompañaron el proceso de escritura de Mejor el Fuego? Em, a ver, a mí me parece que un autor que siempre ha sido transversal en mi literatura es Pier Paolo Pasolini. Desde el primer libro de narrativa que publiqué, y sería todavía más claro, desde que publiqué el primer libro de poesía, creo que la huella de Pasolini está muy, muy ahí metida. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, hace pues muchísimos años, estamos hablando ya de 24 años atrás, más o menos, que el primer libro que yo escribí y que no publiqué era un libro que estaba basado en una película de Pier Paolo Pasolini que se llama Saló los 120 días de Sodoma. Era una serie de poemas cortos que de alguna manera intentaban alegorizar la película, y recuerdo que fue el primer empujón anímico que tuve como autor, porque ese libro ganó los Juegos Florales de Poesía de la Lima del 96 y el jurado estaba Ivana Polarolo, tu buena amiga. O sea que algo, o sea, y a mí estaba me acuerdo Jorge Eslava. Imaginé que si le gustaban esos autores, el libro no era tan malo. Tengo la impresión de que ese impulso literario, ese impulso además anímico de escribir sobre un autor que a mí me gustaba, es una fe, es una lealtad que no ha cejado, ¿no? Porque en todos los libros que he publicado está la huella de Pasolini, en ese también. ¿Por qué? Porque hay un culto en este libro a los cuerpos jóvenes, sobre todo en lo que se refiere a la primera parte del libro, en la que el narrador no sé ya se enamora, pero tiene una gran atracción sexual hacia un chico de la calle, ¿no? Que es la forma en que Pasolini llamaba a los chicos, pues justamente de las clases populares, las clases bajas italianas, ¿no? Yo en este caso adopté también esa idea de que el narrador tuviera una relación conflictiva y complicada y a la vez tierna y duradera, o digamos, con cierta solidez con un chico de la calle. Eso es muy pasoliniano. La violencia sexual también lo es, que recorre el libro, ¿no? La desesperanza también, esa visión negativa del mundo que tiene mi literatura, que tiene sobre todo Mejor el Fuego, ¿no? Porque yo creo que este libro es donde me lleva más lejos y más radicalmente
a retratar la violencia sexual, y que es un tema que yo entiendo y que es lógico que a mucha gente no le guste, y que le desagrade y que le incomode, ¿no? Eh, yo sé, y me lo han dicho algunos lectores, complicado leer un libro en el que aparecen penes erectos cada 3 páginas. No es exageración, por supuesto, porque no aparecen cada 3 páginas, pero efectivamente sí hay una visión absolutamente, digamos, frontal de la sexualidad. A mí no me gustan las películas que no muestran los cuerpos frontales. Yo hablaba de eso con Alberto Fuguet, que es un gran amigo mío y que tuvo a bien escribir unas líneas sobre el libro que están en el blog, y que me decía que cualquier desnudo que no sea frontal es un comercial de jabones, y eso es completamente cierto. Yo no hago comerciales de jabones. A mí me gusta mostrar los cuerpos tal cual están, con todas sus deformidades y con todas sus carencias y con todas sus limitaciones, eh, y mostrar hasta dónde pueden llegar, ¿no? Eso es algo también muy importante para mí porque yo creo que nuestra literatura tiene muy buenos exponentes, pero creo que nos hemos vuelto muy conservadores. Creo yo que las generaciones anteriores tenían una visión de la sexualidad mucho más abierta y mucho más amplia y mucho más frontal y mucho más cuestionadora que la nuestra, ¿no? Nosotros somos como esas películas que te ponían antes de las 9 de la noche, en que la hora en que los personajes se van a acostar y se corta la cámara, ¿no? En elipsis, y eso no me interesa, ¿no? Me parece que la sexualidad no es algo que se tenga que esconder, y a pesar de lo muy desagradable que pueda ser para algunos ciertas cuestiones de ella, ¿no? Pero enfrentarlas y mirarlas y verlas y tenerlas frente a nosotros hacen que también nosotros nos cuestionemos a nosotros mismos y cuestionemos nuestra propia identidad sexual, no en el sentido de cambiarla, eso no va a poder, ni queriendo hacerlo, pero por lo menos sí conociéndola más de perspectivas que no conocíamos. Yo no creo que cuando yo muestro la violencia sexual la muestre de manera gratuita. Es algo por lo menos que yo he evitado hacer. Intento cuestionar cuánto de la violencia sexual hay, de esa violencia sexual habita en nosotros, y cómo nosotros a veces la reprimimos por una cuestión social y de comunidad que está muy bien, pero que está latente en nosotros, ¿no? Creo que si algo caracteriza no solamente, y se refleja en la literatura peruana, es esa visión tan a veces frustrante y desencantada que tenemos los peruanos de nuestra propia sexualidad, ¿no? De la que yo siempre he sido, creo, muy consciente. Totalmente de acuerdo. Em, Hay algo que a mí me llama mucho la atención del libro, aparte, bueno, de las imágenes que tengo que se me han quedado, como por ejemplo la del chifa, ¿no? Comiendo chifa en el Ah, hostal. sí, sí, sí. Ya, Eh, claro. y es la evolución del personaje, ¿no? Cómo en un inicio él es víctima y luego se vuelve cazador, ¿no? Y esa evolución a mí me perturba, pero también me fascina a la misma vez, ¿no? Quería también que nos comentes un poco sobre esta curva de evolución del personaje, ¿no? Del personaje principal del libro. A ver, lo que pasa con ello, y entiendo que puede llegar a ser quizá efectivamente perturbador para algunos, no lo niego, es que yo no quería que mi personaje fuera una víctima. Yo no quería que mi personaje fuera simplemente un recipiente de iniquidades. Eso no me interesaba. No me interesaba que simplemente relatar las tribulaciones de un chico débil y burgués. Que es en realidad una de las cosas que son unos temas de lo que yo hago, ¿no? La incapacidad de mis personajes para aclimatarse a su clase y a su misma clase social y a sus mismos códigos, etcétera. No, yo quería que mi personaje fuera víctima, pero que a la vez se tornara victimario. ¿Por qué? Por una convicción muy grande que yo tengo al respecto, que es a ver, para decirlo de alguna manera, que no hay mayor víctima
victimario no es victimario potencial que una víctima. O sea, es algo que nos negamos a aceptar porque, sobre todo en esta época en que nosotros siempre creemos que ser víctima nos da una situación especial, no es de privilegio, pero sí especial de, digamos, de solidaridad automática. Por supuesto que las víctimas la merecen, sin duda alguna, y creo que todos aquellos que han recibido violencia sexual merecen toda la solidaridad y toda la pulsión social a favor, sí, pero sin olvidar que muchas de esas víctimas también terminan siendo parte de un ciclo de violencia. Es parte de la Nosotros, humana, ¿no? sí, claro, o sea, ciertamente hay, nosotros a veces no vemos la trastienda de las personas, ¿no? Aceptamos que una víctima de violación es una víctima que merece toda nuestra atención y por supuesto que estoy de acuerdo, pero el violador también lo fue y no deja de ser víctima porque fue un violador. Es algo muy complicado de aceptar y es algo muy complicado de decir porque, porque es fácil que se nos llame insensibles o que se diga que equiparamos realidades de las personas y las relativizamos, porque se puede de esa manera. Pero no hay mayor, el victimario potencial siempre es una víctima y tenemos siempre casos al respecto. Y creo que darle esa doble acepción al personaje, darle esa doble entrada y salida al personaje, hacer que el personaje también pudiera de alguna manera demostrar que no resiste la violencia, sino que en un momento la acepta. Y la acepta porque siente al ser la violencia omnímoda e imposible de aceptar y de resistir ante ella, entonces termina volviéndose parte del sistema de violencia en el cual él se mueve. Es un libro en ese sentido escéptico y desesperanzado, porque alguien me decía me dijo una vez sobre el libro, pero en este libro el personaje no cambia. Yo digo, sí cambia. O sea, si hay un cambio en el personaje, hay un cambio claro como te he dicho, de ser la parte torturada a ser el torturador. Y hay un cambio también en su visión del mundo. Pero es un personaje que se ha centrado en eso, se ha centrado en esa búsqueda de una aceptación basada en la violencia y que ha dejado toda vocación a un lado. Es un personaje totalmente anómico, es un personaje que no tiene una vocación. Intenta, por un lado, intenta ir por la poesía, pero al final nunca escribe nada. Es un personaje que va a una universidad que odia, es un personaje que no tiene un futuro claro, y por eso el libro no tiene un final tampoco claro, es un libro con un final abierto porque el mismo personaje no se ha forjado en ninguna posibilidad de cerrar su porvenir o encauzarlo hacia un lado. Es un personaje en ese sentido, yo reconozco profundamente negativo, y yo también he dicho que es un personaje con el cual yo no me sentaría a tomar un café, ¿no? Y creo que esa dualidad que tiene lo enriquece. Lo enriquece más que ser una simple víctima. Y quería terminar diciendo que esta pregunta, que ese es uno de los defectos, no sé si defectos, pero una de las cosas que no me gustan de mi primera novela, que Pequeña novela con cenizas, en que el personaje es una víctima de un padre monolíticamente cruel, y él es un monolíticamente indefenso. Me parece que las cosas no son tan sencillas y menos mal que no lo son. Y creo que una de las cosas que más me interesa justamente en este libro y en el que estoy escribiendo ahora es justamente que que esas dualidades, que esas contradicciones de los personajes se muestren más, ¿no? En el libro que estoy escribiendo, por ejemplo, hay un padre también que es violento, pero es un padre que que muestra una personalidad a la vez llena de matices, de inseguridades, eh, de conflictos no resueltos, y me parece que eso hace que
voy a decir una cosa muy obvia, que los lectores puedan identificarse con esas contradicciones humanas tan contradictorias, pero a la vez que te da muchas más posibilidades para trabajar una historia en varios niveles, ¿no? Que es lo que creo que que he intentado lograr en este libro. No, claro, eso, las contradicciones son las que dotan al personaje de humanidad, finalmente, ¿no? Los Yo seres creo que humanos no son blancos ni negros, ¿no? Y creo que en ese sentido la novela lo ha logrado muy bien, ¿no? Y eso es lo que impresiona, ¿no? De Mejor el Fuego, realmente. Em, para cerrar, Mejor el Fuego es un proyecto, es un libro totalmente distinto a lo que has hecho antes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál ha sido el viaje entre tu último libro, Orgullosamente Solos, y este, para tú decidir contar? Bueno, tú ya has comentado que esa historia te viene dando vueltas hace tiempo, que estabas buscando como el lenguaje, un lenguaje poético para contar lo aborrecible, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los procesos creativos que has tenido antes y este, en Mejor el Fuego? Yo veo, desde mi perspectiva de lectora, humilde lectora, yo veo una diferencia abismal, un salto abismal entre los libros anteriores y este libro, ¿no? ¿Cómo lo ves tú como escritor desde el otro lado? mm, también, qué bueno, estemos de acuerdo. Lo que pasa es que yo tengo una explicación que también podría ser una excusa sobre eso, ¿no? Que los primeros libros tienen una raigambre más ensayística y periodística, no una novela, no son novelas. El primero se llama Pequeñas Lagos Cenizas, pero es un engaño más a la literatura. Son híbridos. Porque sí, no tiene mucha novela, hay una parte autobiográfica y sobre todo es un ensayo de Pasolini. Y es un libro que yo creo que, que alguna gente leyó bien, otra gente leyó mal y otra gente leyó como quiso. Y, eh, y me parece que el que quiere encontrar una novela ahí efectivamente no la va a encontrar. Y obviamente Solos es un libro que también es una investigación periodística, ¿no? Es una investigación periodística de mi abuelo, que he intentado hacer pues de la manera más narrativa posible, pero no hay mucha novela tampoco. Cuando leyeron esos libros, se consideró que eran parte de lo que se llama autoficción, que es un término que a mí me sigue pareciendo horrible y que me arrepiento alguna vez de haber utilizado para el primero, porque me parece que no dice nada. Todo puede ser autoficción. De verdad que hay un momento en que ya todo puede ser autoficción. La tía Julia, el escribidor, por ejemplo, puede ser autoficción. Bajo las perspectivas que se da autoficción, puede serlo, sencillamente, simplemente, claramente. Y seguramente es un libro precursor de eso, ¿no? Pero después se dijo que contarlo todo era autoficción, que el libro para autoficción, y empezamos a hablar de autoficción. Creo que con tu libro también algo se dijo, no estoy seguro, creo que sí. Y me parece que es una fórmula muy simple para, para, digamos, explicar cosas que a veces no lo son, y que reduce y achata, ¿no? Ciertos libros. A mí, por ejemplo, me parece que si yo le digo que tu libro es autoficción, no estoy diciendo todo sobre tu libro. Y si decimos que Orgullo es autoficción, tampoco. Yo lo que quería hacer era también salirme un poco de ese marco tan facilista, que alguna vez yo también contribuí haciendo novelas como hacía poesía, trabajando el lenguaje, trabajando las posibilidades del yo. Siempre he trabajado con yo dislocado. Y en esas novelas de ahí, el yo no estaba dislocado, era un yo muy claro y que tenía un nombre. Y quizá eso también hace que las cosas sean demasiado simples. En cambio, en Mejor el Fuego, yo no está claro quién es. Hay gente que ha hablado de mis demonios personales. Yo la verdad es que no estoy seguro si mis demonios personales están ahí. Seguramente algunos sí. Yo no me reconozco en ese personaje. Reconozco algunas cosas, sí, por supuesto. Hay algunos elementos autobiográficos en el libro que existen y que son, no tengo duda, muy duros, pero hay otros que son absolutamente parte de la ficción y que hacen imposible que este libro pueda llamarse literatura del yo de ninguna manera,
porque este es un personaje que comete atrocidades y algunas de ellas penales, ¿no? Cuando ha habido gente que me ha entrevistado sobre el libro y me ha dicho, es autoficción. Yo he dicho, si es autoficción, yo ya estaría preso, porque sería una confesión de parte, y no lo es, ¿no? Y eso también tiene que ver con lo que hablamos de autoficción, no, pero es que es una historia yo que tiene ciertos elementos de ficción, de ficcionales. Y ya, pero dame un ejemplo de ello, porque todos los autores de autoficción que yo le he leído aseguran que todo lo que ocurrió en sus libros son novelas, pero que se basan en hechos que efectivamente ocurrieron. Y entonces tenemos ahí un entreverado de conceptos que al final no ayudan. Yo a partir de este libro, de Mejor el Fuego, para mí abre una etapa distinta y más, yo creo más segura en lo que escribo. No tanto por el lenguaje poético, que de hecho que sí es importante, sino porque me libra de una literatura que juguetea con la crónica, que son los primeros libros, para entrar en una que se bate todo por el todo con la poesía, que juega con también el hecho de escribir, que también se cuestiona en el libro que estoy escribiendo ahora, y con otras posibilidades y recursos que me parecen más ricos y más consolidados. Lo que pasa también, y para mí es muy importante esto, es que pasar de la poesía a la narrativa no es fácil. No es nada fácil. Yo cuando escribí los primeros libros, eh, escribía, lo reconozco, con cierta aprensión y con cierta inseguridad, porque para mí rescatar los códigos de la narrativa me era complicado. Yo no tengo problema en decirlo. Yo creo que la literatura no es una sucesión de obras acabadas, como muchos creen que son sus libros. Yo no creo que, yo creo que ese autor que cree que todos sus libros son obras acabadas y que en ellos no hay pues nada que argumentar, es una visión pues adánica y me parece pues egocéntrica de literatura. La literatura es un camino en el cual uno debe de tender a aprender de sí mismo, aprender también de los lectores y ir avanzando poco a poco hasta conseguir ciertos libros que a uno lo satisfagan. Yo creo que los dos primeros libros que escribí narrativa no me satisfacían del todo, el primer libro, puede ser, tampoco me satisface. Y de pronto voy encontrando en los siguientes libros cosas en las que voy encontrando logros tangibles. No digo que tampoco ser libros acabados, pero por lo menos libros en que hay un avance sobre lo que uno quiere escribir, sobre lo que uno quiere narrar. Y me parece que eso es sumamente importante, sumamente valioso. Y proseguir, ¿no? Proseguir con humildad. Y cuando una persona que sabe como tú dice, bueno, he visto que hay un avance, que hay un salto, pues eso a uno lo pone contento, significa que hay algunos logros. Y yo tengo 44 años recién cumplidos, o sea que si a menos que un nuevo virus cobre mi vida, tengo todavía 30 años para continuar. Eso espero, y es un largo camino, un camino largo que a mí realmente me da mucha ilusión. Me da mucha ilusión, me parece que es un camino de aprendizaje y que siempre, lo bueno es que siempre hay un proyecto adelante, ¿no? Creo que siempre hay una posibilidad. Tengo eso en todos proyectos. Uno es una novela que he comenzado a escribir, que en realidad, que en realidad es lo más narrativo que he hecho, ¿ya? Porque en este último libro efectivamente ya hay más narración, hay más diégesis, como dicen en la facultad, pero en este sí ya hay una voluntad de narrar hechos sin descuidar el lenguaje, intentando incluso que el lenguaje se proyecte de maneras distintas, ¿no? Y de maneras cada vez más, no sé si logradas, pero por lo menos que tengan más ricas para trabajar. Sólida, ¿no? Sí, sólido. Uh-huh. Una voz más sólida. Así es. Tú comentabas que el libro, ya para terminar, tú comentabas que el libro tiene un final abierto, pero yo creo que no, ¿sabes? Yo creo que el libro es bonito, o sea, un final feliz. Finalmente el personaje
que ha sido torturado y víctima de sus propios demonios, encuentra el amor o algo parecido al amor, ¿no? Uno termina el libro con esa sensación mira, todo no fue tan sórdido, ¿no? Claro, un amor raro, un amor extraño, porque también por ahí hay una historia que cuenta el novio, Samuel, ¿no? Que es Ujú. muy perturbadora, pero finalmente uno cierra el libro con esa sensación de que, mira, finalmente encontró lo que tanto buscaba, ¿no? Que es el Oye, amor. mira, yo tengo una de las cosas que a mí más me han interesado del libro. Hay dos cosas que me llaman mucha atención de los lectores. Aprendo mucho de los lectores. Una de ellas, y le he comentado alguna vez, creo que en la presentación, fue que a pesar de las terribles cosas que se dan en el libro, que son efectivamente espantosas, ¿ah? Este, muchos lectores lo que más la atención les llamaba y lo que más les chocaba era la escena en que el personaje se arrancaba una muela, que ocurre en el segundo o tercer capítulo, tercero creo. Y a mí me sorprendía mucho, ¿no? Porque no era uno, son varios, ¿no? Lo peor es cuando se arranca la muela y se la traga. Digo, oye, acá es un libro lleno de penetraciones anales, es un libro lleno de violaciones, es un libro lleno de cosas. ¿Y a ustedes les sorprende mucho la muela? Sí. Bueno, esa es una. Y la otra es la del final. El final del libro, efectivamente, es un final perturbador, un final no perturbador, que ha llamado la atención a unos lectores porque cada uno tiene una visión distinta. Lo cual me parece bien, ¿no? Creo que cuando algo tiene múltiples lecturas es porque algo funciona. Eh, yo tengo la impresión de que es un libro en el cual el personaje encuentra sí un compañero. Hay un compañero ahí que está claro en los últimos 2 o 3 capítulos del libro, que es una relación que avanza, y una relación además con una persona que se parece mucho a él, porque es una persona que termina, Como él. que tiene un culto a la sexualidad violenta, ¿no? Como es la historia que cuenta, y a todas las parafilias y variaciones de la sexualidad. Y digamos que ahí puede haber una coincidencia. Ahora, al final del libro, el mismo personaje reconoce que no hay una historia entre ellos, que no hay un vínculo honesto, que no hay un vínculo sólido de amor, sino un afecto y una forma de continuar juntos por un camino que no se sabe dónde va a ir. Y son dos personajes que terminan aceptando la sexualidad abierta y sin frenos, de la manera más natural posible, y aceptándola sin culpas, ¿no? Una escena antes del final, el personaje tiene un momento no sé si es un abuso sexual, pero de exhibicionismo frente a la hermana menor del personaje, que demuestra que ya no hay un freno moral y que en ese sentido comparten ambos juntos esa incapacidad de frenarse y de ir, digamos, desenfrenadamente hacia adelante. El libro es una fuga hacia adelante. Estoy de acuerdo que no es una fuga solitaria, es una fuga acompañada, pero para la cual no hay una meta, ¿no? Para la cual no hay un fin claro. Pero sí reconozco que al final, y eso es cierto, el personaje, después de haber buscado este afecto, amor o una relación digna de ese nombre, a lo largo de todo el libro por fin consigue algo parecido. Hay algo en el libro que a mí también me interesaba hacer sobre el final, sobre los últimos 2 o 3 capítulos finales. Eh, el personaje camina y anda y avanza por un montón de relaciones que son fatales porque o hay abuso o él abusa, como pasa con este chico David. Eh, y al final de ello, al final de todo, al final de todo esto, cuando ocurre la violación con David, de pronto muchos autores me han dicho, ¿y qué pasa luego? ¿Por qué no se sabe qué pasó con la violación? Y yo preferí justamente que el libro se desarrollara con una fuga, que es una fuga física, geográfica, y una fuga afectiva con Samuel, para la cual no hubiese un regreso, sino simplemente una idea para adelante. ¿Por qué?
porque unas cosas que tampoco intenté con este libro hacer una narración convencional. Yo no quería hacer una narración convencional y quería más bien hacer un libro que de pronto se transformara en un cuaderno de apuntes, en un viaje hacia ninguna parte. Y es por eso que, pero como dije, es un viaje con acompañado. Y quizá por eso sí haya alguna certeza, ¿no? Certezas hay, pero no sé si un final claro, ¿no? Claro, pero también esto se acentúa porque en las últimas páginas del libro, el personaje pasa de la primera a la segunda persona, ¿no? Y le habla a Samuel. Y bueno, y le habla con un lenguaje, pues, o sea, realmente como si estuviera enamorado, ¿no? Entonces te deja esa sensación de, dentro de toda esta sordidez y toda esta extrañeza, ¿no? Te deja la sensación de algo parecido al amor, ¿no? Sí. Yo, yo, yo creo que el personaje, hay un momento en el que efectivamente busca ese amor. Yo creo que lo busca, yo creo que al comienzo del libro se nota que es que está buscando ese ideal, pero creo que él mismo es consciente de que su naturaleza violentada y violenta es mayor que ese amor. Y también tengo la impresión de que cuando ese amor es posible de hallar, de encontrar, y no lo encuentra en Samuel, sino lo encuentra más bien en David, él mismo lo echa a perder. Lo echa a perder por sus propias pulsiones predadoras. Hay una cuestión que podríamos llamar determinista en el libro, que es que este personaje es violado, eh, y después de eso su vida va cambiando de manera gradual. Primero busca el amor, que digamos de alguna manera sane esas heridas, y cuando se da cuenta de que no hay forma de hacerlo, entonces se da cuenta de que la única manera de solucionarlas es plegándose a ese círculo de violencia. David, que es este chico menor de edad con el que sale, es un chico que realmente está enamorado de él. Es un chico que realmente ama al personaje y lo demuestra varias veces. Es un chico que se entrega al personaje en todos los sentidos, excepto en el último, que es una relación coital. Eh, y al final, al no poder conseguirla, el personaje tira todo por la borda para asumir la violación y corromper ese cuerpo, ¿no? Y me parece que justamente el amor está ahí. David no es Samuel, pero el mismo personaje echa por la borda ese amor para terminar plegándose a un joven como él que cree que la violencia sexual y que la violencia en sí y que la apropiación de los cuerpos es la única manera de alcanzar algo que podemos llamar felicidad. Yo sé que todo lo que estoy diciendo es una visión profundamente negativa de las relaciones humanas, pero la verdad es que, ¿No? salvo muy pocas excepciones, es lo que suele ocurrir, ¿no? La conciliación y el afecto son cosas extrañas en la vida de uno. Ocurren, por supuesto, pero en general la incomprensión y nuestro instinto predador de nuestra condición humana está ahí constante y es difícil derrotarlo, ¿no? Por lo menos es lo que yo pienso. Bueno, creo que no tenemos por ahí preguntas. A ver, a ver, por acá tenemos una pregunta. ¿Obtener Obtener el el amor, parafilia máxima o final del protagonista? obtener el amor es la parafilia máxima o final del protagonista. Bueno, la pregunta es interesante porque considera el amor una parafilia. Yo no considero el amor una parafilia. Considero que la parafilia es una forma desesperada y clandestina de conseguir el deseo sexual. Lo que pasa es que en este libro amor y deseo sexual se confunden y ahí ya puedo entender la pregunta. Creo yo que
que el personaje en un primer momento no deja entrever ninguna parafilia. El personaje es homosexual. El personaje es, y la homosexual no es una parafilia, es una orientación. Pero dentro de esa violencia comienza a generarse en él, sí, digamos, nacimiento de ciertas parafilias. Una de ellas, por ejemplo, es su obsesión por las violaciones sexuales, que tiene desde muy joven, ¿no? Uno de los capítulos que a mí más me interesan, porque justamente es un capítulo más de tesis que un capítulo narrativo, es cuando el personaje, después de haber sufrido la violación sexual, comienza a experimentar con su propio cuerpo y empieza a generar en él la parafilia de obtener el orgasmo mediante la contemplación de violaciones. Y eso comienza efectivamente a poco a sustituir a los afectos sanos que el personaje puede tener. Y ello va increciendo hasta que encuentra a David. David es la posibilidad de un amor puro, de un amor homosexual eh, limpio entre un chico de 22 años y otro de 17, cosa que yo creo que puede ocurrir. No es quizá el ideal, pero puede ocurrir. Y él logra ser vencido por sus propias pulsiones parafílicas y termina pues violándolo. Y luego comienza, yo creo que eso es lo que ocurre en las últimas páginas del libro, esas parafilias comienzan a multiplicarse y comienza a encontrar en distintas deseos vedados un placer que quiere explorar, como pasa con la hermana de Samuel. Eh, y esto me parece que también tiene que ver con el hecho de que todos nosotros, de la manera soterrada o abierta, tenemos dentro de nosotros, sin duda, parafilias y fetichismos latentes. Yo creo que sí, que los aceptemos o los descubramos, es algo pues que ya depende de cada uno. En el caso del personaje del libro, yo creo que si bien hay una exacerbación de estos hechos, no me parece de ninguna manera que sea algo imposible ni que sea algo irreal. Me parece que el personaje es verosímil porque, pero simplemente porque el narrador, porque el mismo narrador se desnuda de una manera inusual. Pero yo estoy seguro que si nosotros fuéramos capaces de escribir un libro de autoficción o de lo que sea sobre nuestra sexualidad sin ningún dique ni ninguna contención, quizás no encontraríamos los hechos tremendos que ocurren en esa novela, pero sí encontraríamos siempre una sexualidad que no es una sexualidad estándar o una sexualidad convencional, porque yo creo que ninguno de nosotros tiene una sexualidad estándar o una sexualidad convencional, sino que simplemente es una máscara. Y este narrador y este personaje prefiere quitarse esa máscara y mostrarse cómo es, mostrar sus imperfecciones y su historia imperfecta y quizá inconclusa, ¿no? Bueno, creo que no tenemos más preguntas por ahora. Muchas gracias, José Carlos. Listo. La verdad que yo he disfrutado, ya te lo he dicho, he disfrutado mucho el libro. Me parece que es una nueva manera de narrar, ¿no? Una voz totalmente nueva. Y creo que es una voz que no, o sea, yo no he leído algo así, ¿no? Con un lenguaje tan cuidado y tan poético y una trama tan sórdida, ¿no? Entonces eso me parece fascinante, la textura de lo que has creado, la textura del texto, ¿no? Es muy especial. Así que Muchas nada, gracias. le doy la palabra a Giovanna, que está por ahí, para que ella cierre el conversatorio. Muchas gracias, José Carlos. A ti, gracias. Estás sin audio. Bueno, ahora sí, mil disculpas por haber llegado tarde, estaba en otra, de Zoom en Zoom. Muchas gracias, José Carlos, por haber compartido, pero sí escuché buena parte de la entrevista, del conversatorio. Gracias, Dani.
y creo que nos ha iluminado mucho la lectura. Y nada, esos diálogos que los teníamos antes presenciales, que eran tan enriquecedores, con la presencia, ¿no? Del autor y los estudiantes, ahora los estamos haciendo así, pero creo que por otro lado también nos permiten tener mucho más público. Y vamos a continuar. Mucha suerte en tus futuros trabajos, te felicito, José Carlos, y bueno, nos seguiremos viendo pronto. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Gracias a todos por asistir a a una edición más de nuestra Cocina de Autor. Chao. Gracias. Besos, chao. Chao. Chao, gracias.